El día de hoy me ha tocado hablar lo que es acerca de la alimentación en la enfermedad renal, pero principalmente de los macronutrientes. Si bien es un tema muy amplio, pero es la base para los siguientes temas que se vienen en las siguientes fechas, ya que pues todo lo que es la alimentación como parte de la ayuda a evitar el avance de la progresión de la enfermedad renal no es algo reciente. Ya desde inicios del siglo XX ya estaban siendo recomendados por importantes médicos para evitar la progresión de la enfermedad. Entonces, estamos hablando de más de 100 años, corríjame si me equivoco, en el cual ya se ha utilizado como parte del tratamiento en esta enfermedad. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y esto es parte de lo que le llamamos en la Universidad de Formación del Nutricionista, pues lo que es la dietoterapia. Es decir, a través de una dieta adecuada podemos ayudar a curar, tratar, prevenir y evitar la progresión de diversas enfermedades, no solamente de la enfermedad renal, sino también de otras. Cuando hablamos de los macronutrientes, hablamos del grupo de las proteínas, grasas y carbohidratos, que como en otras oportunidades y también en la consulta externa les he dicho que son los principales nutrientes de la alimentación y la suma de estos tres en proporciones adecuadas debe dar el 100% de las calorías, del valor calórico total que debe consumir una persona. Cuando estos principales macronutrientes no están en cantidades adecuadas, definitivamente pueden llevar al paciente a una malnutrición, sea por exceso o sea por déficit. Entonces, en una dieta para pacientes con enfermedad renal crónica, estamos hablando de una dieta hipoproteica, en el cual varios médicos, muchos de ellos, pues a manera de contribuir a evitar la progresión, lo han recomendado, las famosas dietas hipoproteicas. Pero al momento de variar los porcentajes de estos macronutrientes, tenemos que tener cuidado para no afectar ese 100% de las calorías o de los requerimientos que necesitan ustedes. Quiero yo decir que si los tres macronutrientes que hablamos, que son los hidratos de carbono, carbohidratos, más las proteínas, más las grasas, debe dar 100%. Y si considerásemos que en el caso de las proteínas estamos hablando de una dieta hipoproteica, entonces tendríamos que aumentar los porcentajes y las calorías provenientes de los otros macronutrientes, y de los hidratos de carbono y de las grasas. Y siempre monitorizando al paciente a manera de que este aumento sea adecuado en cada uno de ustedes para que no les lleve a una dislipidemia o a una ganancia de peso a partir de grasa, ¿no? A expensas de la masa muscular. Es complicado, sí, pero no imposible. Y bueno, no solamente los nutrientes esenciales son los macros, también tenemos los micronutrientes, que son las vitaminas, minerales y los oligoelementos. Cuando a un paciente le diagnostican enfermedad renal crónica, debe de hacer cambios en su alimentación y esto va a depender del estadio de la enfermedad renal. Habíamos mencionado también en las sesiones educativas o charlas anteriores, pues que los cambios en la dieta se daban a partir del estadio 3B y también de la bioquímica del paciente y cómo se encuentra en ese momento.
Y estos cambios van a variar definitivamente persona a persona, según el diagnóstico médico, bioquímica y sintomatología. Por lo tanto, la dieta llamada renal tiene como objetivo retrasar la progresión de la enfermedad renal. Definitivamente, como cada organismo es distinto, todos somos parecidos, pero no iguales. Así como las huellas digitales pueden ser parecidas, pero ninguna se parece a la otra, ninguna es igual a la otra. Entonces, las dietas tienen que ser parecidas, más no iguales, y los cambios van a depender de cómo se encuentra el paciente. A veces se da el caso en consulta externa que el paciente me menciona y se preocupa él mismo y me dice, pero ¿qué? ¿En esta ocasión voy a continuar con la misma dieta? Y yo le digo que sí, porque en la bioquímica, en la sintomatología y en el peso, porque los pacientes lo pesamos, pues no ha habido alteración. Entonces, entre comillas, hay que cambiar la fórmula si con eso no se está yendo bien. Pero para eso sirve el control cada 3 meses, porque si en ese control que es cada 3 meses vemos que ya hay mucho cambio, mucha variación entre el peso anterior con el peso actual, si vemos que el paciente cada vez se siente más cansado y débil y ya tiene menos fuerza, entonces ya tenemos que hacer ciertos cambios en la alimentación. Pero también hay algo bien importante y se refiere a que es importante que el paciente pueda acudir en la mayoría de los casos a este tipo de sesiones educativas llamadas charlas. ¿Por qué? Porque de esa manera el paciente se instruye más respecto a su alimentación y sus autocuidados. Bueno, este cuadro que presento a continuación ya ustedes lo han visto en otras partes, en otras charlas, y es para más que nada recalcarles que los cambios en la alimentación principalmente se dan en estadio 3B en adelante, es decir, 3B, 4 y 5. Y conforme va progresando la enfermedad, los ajustes o las restricciones, por así decirlo, podrían ser mayores. El- la- las cantidades adecuadas de macronutrientes, en el caso de los carbohidratos, puede ir de 60 hasta un 70%, dependiendo del diagnóstico nutricional del paciente. Y en el caso de las grasas, en promedio es 30%. La dieta es definitivamente hipoproteica y se puede ajustar más esa dieta hipoproteica cuando ya el paciente se encuentra en un estadio 5 sin diálisis. Posteriormente, cuando el paciente inicia una terapia reemplazo renal, estamos hablando de una hemodiálisis, diálisis peritoneal o quizá un trasplante, ya las cantidades de estos macronutrientes podrían variar principalmente de las proteínas. En el caso de los micronutrientes, pues la cantidad de vitaminas y minerales también pueden verse afectadas por la misma enfermedad, pero eso es motivo realmente de otra charla. Y bueno, ¿cuál es la definición de macronutrientes? Bueno, son nutrientes, como su mismo nombre dice, que se requiere en mayor cantidad y aportan energía. Es decir, tanto las proteínas, las grasas y los carbohidratos van a aportar energía al organismo. Y en el caso de los carbohidratos, perdón, en el caso de las proteínas, hablamos que ustedes tienen una recomendación de 0,6 a 0,8 gramos por kilo. Hay que tener mucho cuidado porque recuerdo que el año pasado cuando se les habló de este tema, fueron después a la consulta y me dijeron, licenciada, pero yo me he calculado y me sale otra cantidad de proteínas, ¿a qué se debe? Y, y es que pues este dato lo calculamos con el peso ideal del paciente de acuerdo a contextura, que es un- una forma, entre comillas, más compleja de realizar el cálculo y esto lo hace un profesional nutricionista. Y en el caso de las grasas hablamos de 30% y carbohidratos
En promedio 55-60, pero puede llegar hasta 60 en algunos casos. Cuando hablamos de las proteínas, principalmente hablamos de que las proteínas en total se dividen en proteínas de alto valor biológico y proteínas de bajo valor biológico. Y cuando hablamos de las de alto valor biológico, vendrían a ser aproximadamente los tres cuartos o el 70% de lo que son las proteínas totales. Principalmente se recomiendan, por decirlo así en un lenguaje sencillo, carnes blancas como es pues como son el pollo, el pescado y la pavita, ¿no? Que son los más conocidos también. Y pues en el caso de los micronutrientes, son nutrientes que se necesitan, pero en pequeñas cantidades. Por ser en pequeñas cantidades no significa que no son importantes. Ellos cumplen más bien un rol importante en el metabolismo de los alimentos también. La energía, la cantidad de calorías que depende, que necesita, que requiere un paciente, pues va a depender de varias cosas. Número uno, de la edad de la persona. No va a requerir las mismas calorías, pues, un recién nacido que un adolescente de 13 años, que una persona de 40 o un adulto mayor de 80 años. A veces sin querer en la casa, cuando sirven la comida para todos en la mesa, se les sirve el mismo plato en la misma cantidad a todos los integrantes de la familia, pero lamentablemente no debería darse de esa manera. Depende también del sexo. eh, hay pues, una diferencia entre la cantidad de calorías que requiere un hombre o una mujer, es verdad. Depende de la contextura o constitución corporal y depende del grado de actividad. No es lo mismo la cantidad de calorías que va a requerir un obrero de construcción civil que una secretaria que trabaja en una oficina. Entonces, son estos detalles que van a, un ratito que quiero acá admitir a una persona, ahora sí, que van a tenerse en el momento de realizar pues lo que son los cálculos. Ahí creo que he avanzado ahora sí. Para mantener un peso saludable, pues podría ser necesario ajustar la cantidad de calorías que se ingiere. Por eso es que se les pesa. Hay, podría considerarse como hasta dentro de lo esperado que haya una pequeña variación en el peso, pero hay como que inicia un rango dentro de lo esperado. Ya más de esta cantidad ya puede ser muy perjudicial para ustedes, sobre todo pues cuando se ve que el paciente empieza a depletarse, ¿no? Y esto lo puede llevar a una desnutrición. Por eso es importante y siempre lo recalco en la consulta que ustedes tienen que comer todos los componentes del desayuno, del almuerzo y de la comida, porque muchos de los pacientes hoy en día no cenan, solamente toman un lonche. Y un lonche solamente es una bebida caliente que muchas veces es un café o una infusión y un pan con algo. Entonces, esto no está incluyendo todos los macronutrientes, sino principalmente tiene carbohidratos. Y esto hace que con el tiempo el paciente empiece a sentirse muy cansado, muy fatigado, etcétera. Algunas personas tendrán que limitar las calorías ingeridas, mientras que otras quizá tengan que ingerir más. A medida que progresa la enfermedad renal, va a haber ciertas restricciones, no solamente en la cantidad de proteínas, sino también en el potasio, en el fósforo y en algunos casos en los líquidos, pero ya en estadios muy avanzados. Vamos a un ratito. Ahora vamos a las conclusiones. Como les mencioné al inicio, esta es es la base de lo que es la exposición respecto a nutrición de todo lo que se verá en el año. Y son recomendaciones generales. Lo específico para cada uno de ustedes se da en la consulta externa. Número uno, conclusión número uno. Los nutrientes van a aportar sustancias necesarias que requiere nuestro organismo para realizar sus actividades en forma normal, para poder caminar, para poder
subir las escaleras, para poder comer, para realizar todas nuestras actividades, son necesarios los nutrientes, tanto los macronutrientes como los micronutrientes, y en cantidades adecuadas dependiendo de factores, como ya les he dicho, edad, sexo, contextura, etcétera. Número dos, el plan de alimentación nefrosaludable podría cambiar con el tiempo, podría. Y eso de que depende de la evaluación que se realiza en consulta externa, pero siempre asegurará una ingesta correcta de los siguientes nutrientes: proteínas, grasas y carbohidratos. Por eso es importante que ustedes coman todos los componentes que se les dice en el desayuno, ¿no? Se les dice, señores, su desayuno debe estar compuesto de una bebida, ¿no? Pues una avena, una quinoa, qué sé yo. Debe estar compuesto de sus claritas de huevo, debe estar compuesto de una fruta, debe estar compuesto de un pan con entremés. Esos cuatro componentes. Pero a veces por A o B motivo el paciente de estos cuatro componentes solamente toma la bebida y su pan. Entonces ahí hay menos dos componentes del desayuno que, sumándolo en el tiempo, llevan al paciente a una malnutrición. También se les dice que en su almuerzo y en su comida debe tener también los siguientes componentes. Debe de tener pues una ensalada o entrada, debe tener un plato de fondo, una fruta, opcionalmente una mazamorra y una bebida digestiva. Pero el paciente al final, por A o B motivo, solamente consume su plato de fondo y una infusión. Ahí también empieza a mermar más todavía su propia nutrición. Y finalmente se le dice que cene temprano a horas muy parecidas como se le da a un paciente hospitalizado, que estamos hablando, pues 5:30, 6 de la tarde, pero también por A o B motivo el paciente no cena y solamente consume un lonche. Y ese lonche lamentablemente no es balanceado, sino principalmente es pura harina o puro carbohidrato. Entonces hay que tener cuidado con esas omisiones que sin querer se podrían dar y serían tan perjudiciales para cada uno de ustedes. Y finalmente, la conclusión es que la dieta puede variar de paciente a paciente y depende de los factores que ya lo hemos venido repitiendo.